estudiando la vida de Jesús, amados hermanos. Ya terminamos con la etapa de la infancia de Jesús, ya terminamos con la etapa de preparación. En la etapa de infancia, pues estuvimos viendo la genealogía de Jesús, estuvimos viendo el anuncio del nacimiento de Jesús, tanto a José como a María. Estuvimos viendo el nacimiento de Jesús, la presentación del niño Jesús en el templo. Luego, a los 12 años, cuando el niño se extravió, ¿verdad? Y lo encontraron en el templo. Posteriormente estuvimos hablando del año de preparación, donde Jesús acompañaba, digamos, en el ministerio a su pariente, Juan el Bautista, y pues se acercaba desde Galilea hasta las orillas del río Jordán, que era donde Juan el Bautista estaba ministrando la palabra. Vivimos en esa etapa de preparación, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús. Alcanzamos a ver el primer milagro en la boda de Caná, y también algunas conversaciones que tuvo Jesús, tanto con el Nicodemo como con la mujer samaritana. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, a grosso modo. Y pues vamos a continuar a partir de la clase de hoy con el año de popularidad. Y vamos a ver cómo el Señor empieza en pleno su ministerio, que se extiende en toda la provincia de Galilea, y poco a poco la fama de Jesús se va extendiendo en toda Palestina e incluso en otras naciones. Entonces, abra su Biblia, por favor. El año de popularidad lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 12, hasta Mateo, capítulo 13, versículo 58. Ahí es donde vamos a encontrar en esa porción de la palabra el año de popularidad de Jesús. Mateo 4, 4:12 a 13:58. Y vamos a leer lo que dice la palabra a partir en esa primera porción de Mateo 4:12 hasta el 25. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. Ahí déjele. Y vamos a dar lectura a la palabra. Dice Mateo 4, versículo 12, a partir del 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, ocurre un evento con Juan el Bautista, que vamos a ver a profundidad un poquito más adelante, cuando pues, hablemos un poquito sobre la persecución al ministerio de Jesús y de Juan el Bautista. Vamos a hablar a fondo de esto, pero bueno, es una historia que todos conocemos. Juan el Bautista pues también era perseguido en su ministerio por Herodes el Tetrarca, ¿sí? Entonces hay un momento en el ministerio de Juan el Bautista en el que a Juan el Bautista lo ponen preso, ¿sí? Y habíamos visto ya en el año de preparación del ministerio de Jesús que cuando Juan está libre, Jesús está en etapa de preparación, que cuando Juan está preso, Jesús está en su año de popularidad, porque cuando Juan el Bautista estaba preso, pues es cuando el ministerio de Jesús pues empieza
a extenderse. Recordemos lo que Juan el Bautista había dicho en un momento, ¿verdad? Que pues era necesario que él menguara para que pues este ministerio de Jesús fuera el que creciera, amén. Entonces aquí vemos que lo primero que Mateo nos dice es que Juan el Bautista está preso, ¿sí? Entonces Jesús, escuchando esto, vuelve a Galilea y se va. La siguiente, Rafa. Recuerden ustedes que Jesús vivía en Nazaret, ¿cierto? Hasta donde estamos estudiando la vida de Jesús, él vivía en Nazaret, pues que era la aldea donde pues vivía José y María, ¿no? Y ahí él se crió con sus padres y ahí vivía y viajaba ocasionalmente hasta acá, hasta las orillas del río Jordán en Judea y Perea, a acompañar a Juan el Bautista en su ministerio. Pero ahorita ya nos está diciendo Mateo que Jesús deja Nazaret, se muda de Nazaret y se va ¿a dónde? A Capernaum. ¿Qué característica vemos? Bueno, vemos que Nazaret queda como que un poquito más al centro de la provincia de Galilea, que es todo esto, y que Capernaum es un puerto, ¿cierto? Capernaum prácticamente está a la orilla del mar de Galilea. Eso es importante porque, hermanos, en esa época no existía ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, para que un ministerio fuera extendido, ¿sí? Los lugares que eran puertos, por donde pasaba el comercio, por donde había mucha gente, pues eran lugares claves, ¿sí? Esos eran los lugares, ese era un lugar clave para el ministerio de Jesús, porque en ese puerto de Capernaum, este, eh, era una ciudad marítima y entonces pues ahí había pues mucho movimiento, ¿no? De gente, de comercio, de todo. Entonces dice, dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Sí entienden cuando la palabra dice esto de la región de Zabulón y de Neftalí? Zabulón y Neftalí eran hijos de Jacob, dos de los hijos de Jacob, ¿verdad? Dos de las 12 tribus. En el Antiguo Testamento, esta región que ahora en el Nuevo Testamento se llama Galilea, era la región que cuando se dividió la tierra, se repartió la tierra, ¿sí? Cuando Josué repartió la tierra, en esta región vivían las tribus de Zabulón y de Neftalí, por eso es que la Biblia nos dice esto, ¿verdad? Su ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya les expliqué en una ocasión por qué le decían a Galilea, Galilea de los gentiles, ¿sí se acuerdan? Galilea le llamaban Galilea de los gentiles y era una tierra despreciada, por eso decía la gente, y acaso de Galilea, de Nazaret, debe salir algo bueno. Era una tierra despreciada, ¿por qué? Porque en el periodo cuando el imperio griego estaba dominando, ¿sí? Uno de los territorios donde más cambios hicieron ellos, donde más penetraron la cultura griega fue precisamente en la provincia de Galilea. Por eso era que los judíos despectivamente le decían Galilea de los gentiles, ¿sí? Dice la palabra, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que el mensaje que Jesús empieza a predicar ahí en Capernaum es exactamente el mismo mensaje que había predicado Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Es prácticamente, hasta usan las mismas palabras, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Y cuando nosotros leemos el reino de los cielos ha llegado,
¿Qué se imaginan ustedes, hermanos? Si a ustedes les dicen el reino de los cielos ha llegado, ¿qué será eso del reino de los cielos? ¿Será que va a bajar el cielo y se va a tapizar aquí la tierra? ¿O cómo será eso? La venida del Señor, ¿verdad? La presencia de Jesús mismo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque Jesús es el rey, ¿sí? ¿Y viene de dónde? Del reino de los cielos. Él, el mismo rey de gloria, ¿verdad? Es el que estaba ahí pisando, ¿verdad? Esa provincia, el mismo Hijo de Dios. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, dice, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué vemos nosotros aquí? Pues dos discípulos que ya habían oído hablar de Jesús, ¿cierto? Estos dos discípulos ya sabemos que habían sido discípulos anteriormente de Juan el Bautista, Andrés y Pedro, ¿sí? Jesús los llama a seguirlo, a pesar de que ya lo conocían. Digamos que aquí es cuando el Señor les hace el llamado, ¿no? Síganme. Ujú. Y dice la palabra que ellos no vacilaron, ellos no dijeron, no, pues espérate Jesús, yo necesito vender otros cuantos pescaditos porque tengo unas deudas por pagar. No, pues espérate Jesús, a que ya yo esté viejito y ya yo te sirvo. No, pues espérate Jesús, a que yo me pensione, ¿verdad? Ellos no dijeron nada de eso. Dice la palabra que Pedro y Andrés, en cuanto el Señor les llamó, dejaron sus redes y le siguieron. Amén. Y les dijo el Señor, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que esa palabra se cumplió en estos discípulos del Señor Jesús? Claro que sí, ¿verdad? El Señor los estaba llamando a un periodo intenso de preparación, es porque es necesario que todos nosotros, como hijos de Dios, nos preparemos y nos preparemos para qué? Para que posteriormente podamos ser enviados, ¿sí? Y eso precisamente es lo que el Señor le está diciendo a Andrés y a Pedro, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y vemos a un Pedro en Pentecostés que predica y se convierte en 3.000, ¿no? Entonces, y vemos a un Andrés que también, aunque la Biblia no lo dice, la historia de la iglesia sí lo menciona, ¿sí? Que Andrés predicó en Grecia. Entonces, sabemos que todos estos apóstoles de Jesús fueron pescadores de hombres y que una vez Jesús dejó esta tierra, ascendió al cielo y ellos fueron empoderados por el poder del Espíritu Santo, ellos salieron a ganar las almas para Cristo. Amén. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Aquí estamos hablando de otro Juan, que es Juan el apóstol, ¿sí? Que no lo debemos confundir con Juan el Bautista, es otro Juan, ¿sí? Juan y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo. Cuando vamos a tener una clase muy bonita hablando de cada uno de los 12 apóstoles y precisamente a estos hermanos se les conocía como los hijos del trueno. Ya ustedes van a ver más adelante porque eran tremendos. Dice, ellos estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos también, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos. A veces nosotros en la vida tenemos muchas cosas en primer lugar antes que a nuestro Señor Jesucristo. Pero la misma palabra dice, ¿verdad? Que el que pone a padre, madre, primero que el Señor, no es digno de él, ¿no? El Señor demanda de nosotros el primer lugar en nuestro corazón
Y aunque pareciera como algo ilógico, ciertamente nosotros a veces tenemos ídolos en nuestro corazón. Ídolos que son personas a las cuales nos aferramos tanto, ¿sí? Que desplazamos a Dios por esas personas. Y no quiere decir la Biblia que no amemos, ¿verdad? Nuestros padres. Nunca la Biblia enseña eso. Al contrario, la Biblia enseña que debemos amar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, amar a nuestros esposos, sujetarnos a nuestros esposos, amar a nuestros hijos, ¿sí? Sin embargo, enseña la palabra que Dios es quien está por encima de cualquier ser querido en esta tierra. Amén. Es Dios quien debe ocupar el primer lugar. Es el Señor es quien nos demanda a nosotros que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo, con todo. Porque si lo tenemos a Él, hermanos, no nos hace falta absolutamente nada. Si usted tiene el amor de Dios en su corazón, usted no se va a querer cortar las venas con una galleta de animalito porque lo dejó la novia, porque lo dejó el novio. No, hermanos. Con el Señor, aunque sea muy grande el dolor con el Señor, de verdad que cualquier pérdida, cualquier ausencia en Cristo lo podemos superar. Amén. Porque Él es quien nos da esa fortaleza, la paz, y si lo tenemos a Él, de verdad que podemos decir que lo tenemos todo, ¿no? Y dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Sí? Entonces vemos cómo, por qué le decimos este año de popularidad de Jesús, porque toda esa provincia de Galilea, donde él se crió, donde él vivió, ¿sí? Él empezó primeramente a recorrer su tierra, su casa, ¿sí? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí también hay una gran enseñanza, ¿verdad? Porque aunque el mismo Señor dice que nadie es profeta en su propia tierra, pues es nuestra tierra por donde debemos empezar, ¿no? Llámese nuestra casa, llámese nuestra familia, llámese nuestro vecino, ¿verdad? Es porque a veces queremos que el Señor nos mande a las naciones, pero pues al vecino de la casa de al lado nunca le hemos ni siquiera dirigido la palabra, ¿no? Entonces, eso no es así, ¿no? El Señor a cada uno de nosotros nos coloca en un entorno, ¿sí? Escuela, trabajo, ¿sí? Y nuestro deber como hijos de Dios es a donde el Señor nos coloque, alumbrar con la luz del Evangelio. ¿Nos van a rechazar? Ah, eso sí, téngalo garantizado esto. Nos van a rechazar, ¿no? No quiere decir que porque usted ya le dijo, pues la persona luego va a decir, ay, sí, ¿verdad? No, pero pues nuestro deber como hijos de Dios es impactar primeramente esos lugares donde el Señor nos ha puesto, porque Él no nos ha puesto ahí por casualidad, Él nos ha puesto por un propósito, amén. Entonces, Jesús empieza primeramente ahí, en Galilea. Dice, y se difundió su fama. Y presten atención, ¿se difundió por dónde? Por toda Siria. Siria era otro país, ¿sí? Siria era fuera de Palestina. Entonces vemos que la fama de Jesús se extendió hasta en el extranjero. Se le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, o sea, de ahí, de su propia tierra, sí hubo mucha gente que le siguió. Ciertamente hubo mucha gente que lo persiguió y mucha gente que lo rechazó, pero también hubo mucha gente que lo siguió.
A veces nosotros tenemos la idea en nuestra cabecita de que a Jesús solamente lo seguían los 12, pero no. Jesús tenía un grupo grande de discípulos, ¿no? A lo mejor estos 12 eran los que él estaba preparando para corto plazo, ¿verdad? Ejercer el ministerio. Sin embargo, cuando nosotros vemos las historias bíblicas, a Jesús le seguían mujeres, ¿sí? A Jesús lo seguían los niños, ¿sí? Mucha gente seguía a Jesús. Y en Pentecostés, cuando dice que estaban en el aposento alto, los discípulos, habían 120 personas, no eran nada más los 12. Entonces a Jesús lo seguía mucha gente, ¿sí? La fama de Jesús trascendió las fronteras de Palestina. Y se le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Decápolis era otra provincia que no estaba bajo el gobierno de los Herodes, ¿sí? Era otro gobierno. Sin embargo, hubo gente de Decápolis que le siguió. Ajá. De hecho, uno de esos de Decápolis fue precisamente el endemoniado Gadareno. Ajá. De Jerusalén, la capital, ¿sí? Estaba en otra provincia que era Judea también. Le siguió mucha gente de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando hablamos del otro lado del Jordán, es la provincia de Perea. Entonces podemos ver, y también sabemos por la historia de la samaritana, que muchos samaritanos también escucharon el mensaje de ella, ¿cierto? Entonces a Jesús le siguió gente de toda Palestina e incluso de otras naciones. ¿Sí? Y lo primero, que Jesús hace al empezar su ministerio es darle una gran enseñanza a sus discípulos. Ya vimos que hubo mucha gente que empezó a seguirle, ¿verdad? Desde que tuvo el encuentro con la samaritana, desde que tuvo ese encuentro con Nicodemo, ya vimos que y desde que él empezó a predicar en las sinagogas en Galilea, que empezó Jesús a sanar personas, a liberar endemoniados, ¿sí? A sanar a los afligidos. Mucha gente empezó a seguirle, entonces, a donde Jesús iba, la gente le seguía, la gente quería escuchar sus enseñanzas. Y lo primero que el Señor hace es dar una gran enseñanza a esos discípulos, a esa gente que lo seguía. Y fíjense, el siguiente capítulo nos habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón que va desde el capítulo número 5 hasta el capítulo número 7. ¿Sí? Hasta finalizar el capítulo 7 es el Sermón del Monte. Porque a veces también tenemos la idea de que nada más son las puras bienaventuranzas. No, el Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Todos esos 3 capítulos fueron un sermón que Jesús dijo en una sentada, ¿eh? Y aquí con 40 minutos ya nos andamos estirando. Imagínense. Y ahí no había ni micrófono, ni audio, ni pianito, ni nada. Ni diapositivas, ¿no? Eso era a viva voz y retumbe con las rocas. Y Jesús da este sermón de 3 capítulos, y empieza a enseñarle a sus discípulos el famoso Sermón del Monte, que no son más que principios básicos, ¿sí? Que todos nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, tenemos que conocer y practicar en nuestra vida cristiana. Entonces, este Sermón del Monte está dedicado a los discípulos de Jesús. Un discípulo, ¿quién es? Pues es una persona, ¿verdad? Que seguía y basaba su vida en las enseñanzas de Jesucristo.
Y vamos a empezar a leer qué es lo que dice este sermón del monte. Primero lo leemos y luego lo vamos a ir desglosando. Amén. Dice la palabra. Capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Sí? Todos esos que le seguían hasta este momento. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, cuando nosotros vemos esta primerita parte del sermón, ¿qué será lo primero que se nos viene a la cabeza? Al Señor como que le gusta el sufrimiento, ¿no? Como que bienaventurados los que lloran, los pobres, los mansos, los que tienen hambre. O sea que al Señor le gusta que suframos. No quiere decir que tengamos hambre de Él, ¿no? Cualquier persona, ¿verdad? Leyendo esto, se puede poner a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué clase de persona tenemos que ser para poder estar en el reino de los cielos? Que no dice aquí que los ricos, que los que no sufren, que no dice nada de eso, ¿verdad? Pareciera que el evangelio está ligado al sufrimiento. ¿Será eso así? No. Y fíjense, hermanos, vamos a la primera partecita, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los primeros bienaventurados, ¿no? Y para poder empezar a dar esta explicación, necesitamos saber qué es un bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, feliz, dichoso, privilegiado. ¿Sí? Usted puede investigar y usted va a encontrar que ese es el significado de bienaventurado. Bienaventurado es una persona que es feliz. ¿Sí? Y está repetida nueve veces esta palabra, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué tal parece que el Señor nos está dando una receta de la verdadera felicidad? ¿Cierto? Sin embargo, lo que nosotros terrenalmente conocemos como felicidad, podemos ver a lo largo de este inicio del sermón que no es lo mismo que nosotros entendemos por felicidad. Si yo le pregunto a cualquier persona por la calle, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué creen ustedes que me respondería esa persona? Dinero. Dinero, amor,
¿No? Salud, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Para no tener deudas, ¿no? Mucho amor, ¿no? Para no estar solo. Y ese es el concepto que las personas tienen de felicidad, ¿no? De hecho, cuando las personas piden un deseo con la finalidad de ser felices, generalmente lo que piden son cosas materiales, ¿no? Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero ir a la mejor universidad, yo quiero viajes, yo quiero... Y se le pueden pasar a la persona 1000 cosas por su mente y todas esas cosas son cosas materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto que el mundo tiene de la felicidad es que no tengas falta de cosas materiales. Ese es el concepto que las personas tienen en el mundo de no tener, de felicidad, ¿no? De que no nos haga falta nada material. Una persona no puede entender que alguien que tiene pobreza material pueda ser feliz. ¿Cierto? Es más, nosotros mismos, ¿sí? A veces conmiseramos a otros y decimos, ay, pobrecito, mira, no tiene, está mal vestidito, está enfermito, viene caminando, ¿no? Ay, pobrecito, en nuestro mismo contexto cristiano, ¿sí? Ay, pobrecito el hermano, ¿no? ¿Será que el hermano es pobrecito? Pero es nuestra mentalidad, ¿no? Terrenal, ¿no? De que si te hace falta lo material, eres pobre, ¿cierto? Sin embargo, aquí Jesús no está hablando de esa pobreza material, ni no está diciendo que una persona pobre materialmente es una persona infeliz. Una persona puede tener necesidades materiales y ser feliz en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O acaso nosotros somos multimillonarios? Lo tenemos todo, no nos hace falta nada, estamos todo el día rascándonos la pancita porque estamos nadando en billetes y ya no hayamos qué hacer. No, ¿verdad? En nuestro contexto, ¿no? Práctico. Todos tenemos que salir diario a buscar el pan porque no somos ricos, porque somos personas que pues necesitamos cada día salir a trabajar para comer, ¿verdad? Para pagar nuestros compromisos, para pagar todo lo que necesitamos tener materialmente. Sin embargo, ¿ustedes se sienten infelices, hermanos? ¿Se sienten tristes por tener que salir a trabajar? ¿Por no tener 1 millón en el banco? ¿Ustedes se sienten tristes por eso, hermanos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios hemos entendido que eso no es la felicidad, ¿cierto? Que hay algo más poderoso que la felicidad, que es el gozo que solamente viene de Dios y que no tiene nada que ver con las cosas materiales, ¿cierto? Entonces aquí el Señor está hablando de los pobres, pero no de los pobres materiales, está hablando de los pobres espirituales. Ahora, ya sabiendo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de pobreza que nosotros tenemos en el plano terrenal, ¿verdad? Una persona pobre es una persona que carece de muchas cosas, ¿cierto? Pero aquí el Señor está hablando de los pobres, pero de los pobres en espíritu. Entonces, si ya sabemos que una persona pobre es una persona que carece de muchas cosas, un pobre en espíritu, ¿quién será? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, escuchar. Por ejemplo, un rico puede ser pobre en espíritu. ¿Un qué? Un rico puede ser pobre en espíritu. Exacto. ¿Por qué?
Tiene dinero, pero en espíritu no es, él no es noble, no da, es ¿Y un convertido puede ser pobre en espíritu? También. también, porque, ¿Por qué? por ejemplo, un convertido puede estar en los dos lugares, en el mundo y en la iglesia, ¿no? Pues A puede ver, ser. quiero que me aclaren ese punto. Una pregunta, hermano. ¿Nosotros podemos ser pobres en espíritu? ¿Todos nosotros? Tenemos. Pero dejen los pastores a ver qué dicen. Porque vamos a ser llenos por el Espíritu. ¿No? Sí, porque Nosotros seríamos, sí, porque podemos ser seríamos, pobres en espíritu. somos los que necesitamos aún y queremos ser llenos del Espíritu de Dios. Y él dice otra cosa. Pastora, usted no juega. Por ahí Él vamos, dice ¿no? otra cosa. Fíjense, hermanos. La palabra, fíjense, analicen lo que dice la escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu. Se los traduzco. Felices los pobres en espíritu. Vuelve y va la pregunta. ¿Debemos nosotros ser pobres en espíritu? Sí, por eso está lleno por él. Pues no, porque él nos está diciendo felices. Los pobres en espíritu. Pues. Felices los pobres en espíritu. Entonces sí, amados hermanos, todos nosotros debemos ser pobres en espíritu. Y les voy a explicar qué es ser pobre en espíritu. Si ya sabemos que el pobre es alguien que tiene necesidad, ¿cierto? Un pobre es una persona que tiene mucha necesidad, ¿no? Para que uno diga, esa persona es pobre porque tiene mucha necesidad, ¿sí? Pero un pobre en espíritu es aquel que tiene mucha necesidad de Dios, ¿sí? Que su espíritu reconoce que sin Dios no es nada, que sin Dios nada puede hacer, ¿sí? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Por eso el Señor dice, felices los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios, ¿sí? El que reconoce que por sí solo no es nada ni es nadie, ¿sí? El que reconoce que cada día lo primero que necesitamos hacer es buscar el rostro de Dios, porque si el Señor no va con nosotros, no hacemos nada, ¿sí? Entonces todos nosotros debemos ser pobres en espíritu. ¿Para qué? Para que seamos felices, ¿sí? Y llenos. ¿Cuál es una persona que no es pobre en espíritu? Una persona que es soberbia, una persona que no reconoce su necesidad de Dios, ¿sí? Una persona que piensa que él tiene las cosas no porque Dios se las da, sino por su propio mérito. Llámese preparación académica, llámese bienes materiales, inclusive llámese el servicio a Dios. Hay personas que piensan, pues, a mí no me hace falta nada, no tengo problemas, porque yo le sirvo a Dios y a mí no me puede pasar nada malo, Dios. O sea, piensan que le están haciendo a Dios un favor, piensan que porque le sirven a Dios, Dios tiene una deuda con ellos. Hay personas que desafortunadamente piensan de esa manera. Ay, Señor, yo te sirvo. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Se han escuchado personas así? Ay, Señor, yo te sirvo y entonces, ¿por qué me pasó esto?
Ah, Señor, yo te doy. Y entonces, ¿por qué me pasó aquello? Esa persona no es pobre en espíritu, porque esa persona piensa que Dios tiene la obligación, ¿sí?, de bendecirlo por el servicio que él da o por el dinero que él da o por las obras que él hace. Esa persona está equivocada, errada, ¿sí?, completamente en lo que la palabra enseña. Y nosotros tenemos que quitarnos eso de nuestra mente y de nuestro corazón, de que pensamos de que, como yo le sirvo a Dios, casi ya, ya me gané el cielo, ya Dios tiene que estar así para mí cuando yo truene los dedos. No, hermanos, vamos bajándonos de esa nube. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la palabra enseña. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hagamos, demos, ni siquiera por como nosotros actuemos, no es por eso, ¿sí? Cada hijo de Dios debe de reconocer que necesitamos en todo momento del Señor. Que si hoy estamos respirando es por la misericordia del Señor. Que si hoy tuvimos un plato en la mesa es por la misericordia del Señor. Que si hoy tenemos salud y podemos estar aquí es gracias al Señor. Amén. Pero no es porque nosotros seamos muy tan, ¿eh? Porque hay dos extremos, el pobre en espíritu y el soberbio de corazón. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Y entonces la Biblia dice, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, o sea, los pobres en espíritu, esos son felices, esos son bienaventurados, porque en todo momento están pidiendo la intervención de Dios en sus vidas, porque en todo momento están reconociendo que es gracias al Señor que hoy pusieron un pie, ¿sí? Porque y dice, de ellos es el reino de los cielos. De todo aquel que cada día reconoce su necesidad de Dios, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? No es de cualquiera, es de los que reconocen cada día su necesidad de Dios. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros al apartar este tiempo y venir aquí a escuchar la palabra? Reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque aquí venimos a qué? A que Dios nos hable, a que Dios nos ministre a través de su palabra. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Pero hay quienes dicen, yo por qué voy a ir a la iglesia, yo aquí ya nada más pongo enlace, yo solito leo mi Biblia, yo no necesito. Hay quienes duran días sin ni siquiera orar. Esas personas no son pobres en espíritu. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos todos los días, en cuanto abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que estamos respirando, gracias Señor por un nuevo día, porque gracias a ti no es por nosotros mismos. Y vamos a ver ejemplo, hermano, en la Biblia. Entonces dice aquí en la diapositiva, ¿sí? La anterior. ¿Sí? Que esta palabra pobres viene del griego anahuín, dice, son las personas humildes que confían en Dios. Son las personas que todo lo ponen en las manos de Dios, ¿sí? Entonces, la primera fórmula para la felicidad es nuestra disposición para reconocer nuestra pobreza espiritual, lo cual nos hace tener una gran necesidad de Dios. Eso es la felicidad.
La felicidad es reconocer nuestra necesidad de Dios. Amén. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo. Vámonos a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Y aquí hay una parábola con una gran enseñanza, fíjense. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Dice la palabra más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un ejemplo clarito de los dos extremos, del pobre en espíritu y del soberbio. ¿Sí? El pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios, es el que reconoce que todos los días nos equivocamos, todos los días metemos la pata, hermano. Y como siempre les digo, por eso cada noche, sí, nosotros tenemos que ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname porque hoy me equivoqué en esto, porque no hay un solo día, hermanos, en que nosotros no nos equivoquemos, con una palabra, con una actitud, con un gesto, con un pensamiento, con un comentario, etcétera. No de que a lo mejor no robamos, no fumamos, no tomamos, pero ¿qué hay de lo que está dentro de nuestros corazones? La envidia, el chisme, la murmuración, la falta de perdón. Todos los días cometemos errores delante del Señor, porque dice Santiago que aún, ¿verdad? Lo que no hacemos y sabemos hacer nos será contado como pecado. Entonces, tenemos todos los días que ir delante del Señor. Hoy pude haber hecho esto y no lo hice. Cierto, todos los días nos equivocamos. Y cuando nosotros tenemos esa humildad como el publicano de ir delante del Señor y decirle, Señor, mira, yo me equivoqué en esto hoy, ¿sí? Estamos mostrando nuestra dependencia de Dios. Pero aquel que dice, no, yo nunca me equivoco, no, yo nunca, yo a todo el que el Señor me pone enfrente le predico, ¿no? Yo, déjeme, es que de recordarme de frases que hay escuchado. A todo el que el Señor me ponga enfrente, yo le predico, ¿no? No, es que yo esto, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro, yo soy la super mega maravilla, ¿verdad? Y yo no me equivoco casi, ¿no? Y casi más bien Dios me debe a mí, ¿no? Esas personas soberbias, ¿sí? Para nada son pobres en espíritu, porque están pensando que ya con sus acciones
que ya con lo que sea, ¿verdad? Así como este fariseo, ¿no? Ya yo, Señor, ya yo te di dinero, Señor, ya yo te ayuné, Señor, yo ya te serví, Señor, yo ya esto, no, y tú, tremendo pecador, ¿no? Entonces, ¿hemos actuado nosotros como el fariseo? Seguramente sí, ¿no? Seguramente sí. En algún momento nos hemos creído más espirituales que el otro por algo que yo hago que el otro no hace. Eso es verdad. En algún momento hemos juzgado al otro por algo que yo hago que el otro no hace. Y no quiere decir, hermano, de que a lo mejor usted no se dé cuenta de lo que el otro hace, ¿verdad? Porque obviamente que sí nos damos cuenta, ¿no? Sí nos damos cuenta, pero nosotros tenemos que dar cuentas, nosotros vamos a dar cuentas al Señor por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a dar cuentas al Señor por lo que hizo nuestro hermano. Porque de repente sucede en la iglesia que algún hermanito se enoja, ¿no? Porque dice, ay, pero el otro no viene, el otro siempre llega tarde, yo siempre vengo, yo siempre soy el que doy, yo hago más que aquel, los otros ni siquiera vienen, los otros ni siquiera madrugan, esto, lo otro. Pero, amados hermanos, nosotros no estamos en el reino de Dios para ver lo que los demás hacen o dejan de hacer, ¿no? Porque cada quien dará cuentas. Y tampoco estamos para juzgar a nuestros hermanos, porque cada quien dará cuentas. El Señor pedirá cuentas a cada quien, ¿verdad? Y cada quien se va a arreglar con el Señor. No somos nosotros los encargados de andar murmurando del hermano, porque vino, no vino, hizo, no hizo, dio o no dio. Entonces, que se nos quite esa maña que algunos tenemos, ¿no? Que se nos quite esa maña que algunos tenemos de estar exaltando lo que yo hago, ¿sí? Y minimizando lo que los otros hacen. Porque eso, hermanos, es problema de cada quien. ¿Qué es lo que nosotros, yo tengo que hacer? ¿Sí? Esforzarme para el Señor, porque yo voy a dar cuentas al Señor. El Señor no me va a preguntar, a ver, y el otro, ¿por qué no está aquí? Pues yo no sé, Señor, ¿verdad? Todos estaban invitados. Cada quien sabe por qué no vino, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el Señor, nosotros tenemos que procurar, cada uno de nosotros, agradar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros debe de esforzarse cada día por agradar al Señor. Cada uno de nosotros debe esforzarse por agradar al Señor. Usted no mire para los lados porque se contamina, hermano. Porque también suele suceder que por andar mirando lo que los otros hacen, lo dejan de hacer. Si el otro no vino, no, pues yo tampoco vengo. No, ¿para qué? Si fulano no viene, sutano no viene, perengano no viene, ¿qué voy yo? O yo porque sí y ellos porque no. Otro defectito que tenemos, ¿verdad? No, amados hermanos, cada quien esfuércese por agradar al Señor, sin andar haciendo alarde, ¿verdad? Sin andar juzgando al otro, como el fariseo, porque al final Dios tratará con el corazón de cada quien. ¿Estamos, hermanos? Sí. Dios tratará con el corazón de cada quien, ¿cierto? Entonces, de esta enseñanza del fariseo y el publicano, necesitamos nosotros aprender bastante, ¿sí? Y entender que ninguno de nosotros ha hecho méritos para nada, ¿eh?
El único que ha hecho los méritos aquí es el Señor Jesucristo. Es el único que tiene el mérito. Es el único que ha dado todo y lo mejor. Todos los demás, todos nosotros, siervos inútiles somos, dice la palabra. Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, no, nada. La palabra dice, siervos inútiles somos, porque lo que tenías que hacer hiciste. Y ni eso dice la palabra. Y algunos ni eso, ¿verdad? Ni eso hacemos, entonces, ni lo que nos toca, la verdad. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros entender en esta hora? Que necesitamos del Señor. Amén. Que todos tenemos cosas con las cuales estamos luchando, que todos nosotros tenemos cosas que al Señor no le agradan. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir, no, pues es que yo estoy al 100, al 100, al 200. No, pues ninguno de nosotros. La realidad es que todos nosotros somos pecadores redimidos, que todos los días nos equivocamos, que por la misericordia del Señor estamos aquí, que por la gracia de Dios Él nos permite servirle, que es un privilegio para nosotros. ¿Por qué es un privilegio? Porque no lo merecemos, porque reconocemos que no lo merecemos. Por eso es un privilegio, amén. Pero pues nadie es más que nadie, todos necesitamos del Señor de la misma manera, ¿sí? Entonces necesitamos cada día reconocer nuestra necesidad del Señor para que podamos nosotros ser realmente felices. ¿Sí? Si nosotros andamos pendientes qué hace, qué no hace, pues esa felicidad se va a empañar, no vamos a ser felices, vamos a estar amargados por lo que vemos a nuestro alrededor, amén. Vamos a estar frustrados por lo que vemos a nuestro alrededor. Más bien nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios, ¿sí? Ya, cada quien dará cuenta al Señor, amén. Entonces, ya sabemos lo que es ser un pobre en espíritu. ¿Quedó claro, hermanos? Reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces, si nos dicen, tú eres un pobre en espíritu, amén, soy un pobre en espíritu. Reconozco que sin Dios nada puedo hacer en esta vida. Amén. Y luego dice el Señor que esos pobres en espíritu son los que van, son los que son, o sea, de ellos es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es de las personas que no reconocen a Dios en su vida. El reino de Dios no es de las personas soberbias que dicen yo no necesito a Dios. Hay personas que dicen que no necesitan a Dios, ¿cierto? Sí. Hay personas que o a lo mejor no lo dicen, pero actúan como si no necesitaran a Dios. Hay personas que a lo mejor no lo dicen, pero dicen, no, pues yo con mi trabajo tengo todo, ¿verdad? ¿Se han escuchado esas personas? No, yo con mi trabajo, yo tengo todo lo que yo quiera, ¿no? Yo, es como decir, yo no necesito a Dios, ¿no? Yo no necesito a Dios. Y hay personas que dicen, yo no necesito de Dios. Si yo soy bueno, peor, ¿no? Yo no necesito cambiar si yo soy bueno. Ahí no dice nada. Yo sé que todos hemos conocido ese tipo de personas, ¿verdad? Que tú les hablas de decir, mira, es que necesitas a Dios. No, ¿cuál Dios? A mí no me vengas a hablar de Dios si yo soy bueno, si yo no le hago daño a nadie, ¿no? Esa es la respuesta de las personas. Si yo no le hago nada, yo no le hago daño a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hago nada malo. ¿Cómo tú me vas a decir que yo necesito de Dios, no? Y hay personas que se ofenden porque les dicen eso. Necesitas a Dios en tu vida. No, y eso lo toman como una ofensa, ¿cierto? Se han conocido a personas así que se ofenden cuando uno les dice así, es que necesitas a Dios y se ofenden, ¿no? Entonces, el reino de los cielos no es de ese tipo de personas que piensan que pueden vivir sin Dios,
que piensan que pueden hacer con su vida lo que quieran sin consultarle a Dios, que piensan que son dueños de su propia vida, ¿no? Eso es algo que está muy de moda y muy común últimamente. Es que yo soy dueño de mi vida, es que yo con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Es que yo soy dueño de mi cuerpo, ¿no? Dicen las personas, por ejemplo, que abortan. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. ¿Serán pobres en espíritu? No, porque nada nos pertenece. Dice la palabra que el Señor nos compró a precio de sangre. En otras palabras, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos del Señor. Entonces, eso de que es mi cuerpo, es mi vida, eso aquí no aplica. No tenemos nada. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Administradores de nuestra familia, administradores de nuestros hijos que son prestados pero le pertenecen al Señor. Administradores inclusive de la creación. Simplemente mayordomos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el Señor en su gracia y en su misericordia nos permitió eso, no juzgar la tierra. ¿Sí? En su gracia y en su misericordia Él nos permitió eso. Pero nosotros no somos dueños de nada. El único dueño es el Señor. Amén. Entonces eso necesitamos tenerlo claro. Y cuando somos claros de que no somos dueños de nada, necesitamos pedirle permiso al Señor para todo. Para todo. Señor, si Dios nos da permiso, el viernes nos vemos aquí. Si Dios nos presta la vida. Si Dios quiere. Dice la palabra, ¿verdad? Que el hombre hace planes. Pero no es así. Es si Dios quiere. Porque yo puedo hacer muchos planes. Pero Dios es quien decide. Amén. De mañana sobre mis ojos. Amén. Dice después, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ay, entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Bienaventurados los que lloran. O sea que las de las telenovelas son felices, ¿no? Se la pasan chingando. De esas novelas de antes, ¿no? La Victoria Lugo, la Verónica Castro, las de mi época, ¿no? Que se la pasaban llore, llore, ¿no? Son felices entonces porque se la pasaban llorando. ¿Será que eso es lo que quiere decir la Biblia en esta porción? No, hermanos. No, ¿verdad? Este llorar del cual habla este versículo de Mateo 5:4 es un llorar del corazón, un llorar por el pecado. Ese es el verdadero sentido en el original de esta porción. No es de cualquier persona que llora, ¿eh? No es de que, ay, me agarré el dedo chiquito con la pata de la cama y lloré y ya por eso yo soy bienaventurada. No, hermanos. No es ese tipo de llanto, no es cualquier llanto, ¿sí? Este llanto del cual se refiere la palabra en esta porción es el llanto por el dolor cuando le hemos fallado al Señor. Amén. Hay un llanto que viene del corazón cuando nosotros realmente estamos arrepentidos, cuando hicimos algo mal delante de los ojos del Señor. Hay lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Todos conocen las lágrimas de cocodrilo que decimos son lágrimas de cocodrilo. Ya empezó a llorar la Magdalena, ¿no? ¿No? Esas lágrimas de cocodrilo que solamente son remordimiento, no son de las que está hablando esta palabra. ¿Sí? No son solamente lágrimas externas,
Son lágrimas que vienen del corazón. Cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas delante del Señor, buscando su presencia porque reconocemos que le hemos fallado. Ese es el llorar del cual habla este versículo y para el cual el Señor promete un consuelo. ¿Sí? Pero también es el llorar de aquellas personas que tienen un sufrimiento, ¿sí? Y han colocado ese sufrimiento delante de la presencia del Señor. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido por algo, ¿cierto? Por algo, por una condición de salud, por una circunstancia en nuestra familia, por N cantidad de cosas, el ser humano puede sufrir, ¿cierto? Y el Señor, ya vimos nosotros, dentro de los atributos de Jesús, que Él se identifica plenamente con nuestra naturaleza humana. Puesto que Jesús tiene una naturaleza humana, Él entiende el sufrimiento humano. Y cuando nosotros colocamos cualquier sufrimiento que nosotros tengamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos comprende. Y el mejor consuelo viene de Dios. Y yo creo que todo eso nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Porque hay momentos en los que tienes un dolor tan profundo en tu corazón que no, eso ni que venga tu mejor amiga, tu comadre, tu mamá, nadie tiene palabras para consolarte. Les ha pasado, ¿verdad? Yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento. Nadie tiene esas palabras de consuelo. El único que puede tener palabras de consuelo que realmente sanen nuestros corazones ante cualquier herida, ante cualquier dolor, es el Señor Jesucristo. Él es el único. Y yo sé que todos nosotros en algún momento lo hemos experimentado, ¿no? Que, ay, no, como que ya no. Y nosotros mismos como cristianos sabemos, ¿verdad? Que hay momentos en que, pues, ¿qué te voy a decir? No, pues solamente orar por ti, que Dios sea quien te consuele, porque pues, no puedo yo. Eso es algo que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de hacer. El verdadero consuelo viene del Señor. Amén. Amén. Y este llorar del corazón, yo creo que una de las formas en las que mejor se puede expresar en la palabra es en el Salmo 51, cuando David pecó con Betsabé y es confrontado por el profeta Natán. Y David siente ese dolor en su corazón porque ha pecado. O sea, prácticamente cometió, pues, ¿cómo se llama? Autor intelectual de un asesinato. ¿Sí? Adulteró, mintió, ¿no? O sea, un pecado lleva a otro al final del día, ¿no? Entonces fueron muchos pecados alrededor de ese momentito de placer que tuvo David, pero cuando vino el arrepentimiento a su corazón, él expresa desde lo más profundo de su corazón ese dolor, ¿sí? Que solamente puede expresar un corazón arrepentido, hermanos. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ustedes creen que cuando David estaba escribiendo este salmo, no estaba llorando? Y yo me lo imagino. O sea, yo me lo imagino, porque pues estas palabras solamente pueden salir de un corazón que está completamente abatido, de un corazón que está completamente dolido, de un corazón que está completamente triste por lo que hizo. Amén. Y dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Imagínense, qué dolor tan grande tenía este hombre de casi decirle, Señor, pásame, sacate, ¿no? Porque me siento tan inmundo, ¿no? Dice, límpiame, ¿no? O sea, que es una desesperación, ¿no? Es una desesperación de saber que le ha fallado al Señor. Una desesperación de saber que no puede levantar su mirada porque está completamente sucio delante del Señor. Parece como su Es una pañal. desesperación, es un dolor tan profundo que nosotros podemos ver, ¿no? En esta escritura, un dolor tan profundo que viene del corazón de David, ¿no? Y David fue consolado. Amén. Amén. David fue consolado. Sí. David fue consolado. David fue restaurado. David fue limpiado. Y fíjense, a veces nos preguntamos, ¿cómo será posible que la Biblia diga que David era un hombre conforme al corazón de Dios con esos tremendos errores que cometió, ¿verdad? Yo sé que más de uno se lo ha preguntado, ¿cómo así que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si David asesinó, si David, dice la palabra que tenía las manos manchadas de sangre, si David adulteró, si David, cuántas cosas mintió, cuántos errores cometió David y cómo es que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era un hombre pobre de espíritu, porque no es cuando tú te equivoques y que tú reconozcas que necesitas al Señor. No es cuántos errores hemos cometido, es cuánto nosotros reconocemos nuestra necesidad de que el Señor nos perdone, de que el Señor nos limpie, de que el Señor nos cambie, de que el Señor nos restaure. Amén. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David, si cometía un error, buscaba arrepentimiento, confesaba su pecado, iba al trono de la gracia del Señor. Porque David, en todo lo que hacía, buscaba la dirección de Dios. Porque David, a pesar de que era un hombre que era perseguido, nunca levantó sus manos para atacar a su enemigo, a su mayor enemigo, que era el rey Saúl. Por muchas cosas, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no quiere decir que David era perfecto, porque no lo era, ¿cierto? Podemos ver mil ejemplos de que no lo era. Entonces, el Señor no quiere personas perfectas, el Señor quiere pobres en espíritu, amén. Otro ejemplo, Pedro. Pedro caminó con el Señor, pero el día que el Señor estaba ahí en el patio, que lo iban a crucificar, le preguntaron, ¿tú eras el que andaba con Jesús de Nazaret? No, yo no lo conozco. ¿Tú eres el que andabas con Jesús de Nazaret? No, yo no lo conozco. ¿Tú eras el que andabas con Jesús de Nazaret? No, yo no lo conozco. 3 veces negó. Pero se arrepintió Pedro. Sintió Pedro ese dolor en su corazón después de que se acordó de lo que el Señor le había dicho. Sí.
Sí. Claro que sí se arrepintió Pedro. Claro que sí se arrepintió Pedro. Tanto así, ¿verdad? Que cuando tienes encuentro con el Señor, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. El Señor sabía que Pedro lo amaba y por eso le dio esa encomienda tan grande, ¿verdad? Pacienta mis ovejas, que no es nada cosa fácil, ¿no? Tremendo paquetazo que le estaba dando el Señor. Porque el Señor sabía que Pedro lo amaba. A ver. Porque solamente el amar al Señor, ¿sí? Solamente el amor por el Señor es lo que puede hacer que alguien pueda tomar, aceptar esa encomienda de una tarea tan grande. Amén, hermanos. Entonces, no es cualquier lágrima, ¿verdad? Son las lágrimas que nosotros derramamos ante el Señor cuando sabemos que le hemos fallado. ¿Amén? Yo creo que vamos a dejar hasta aquí para no dejar el otro inconcluso.